O pasado venres a EMPE despediu a programación especial coa que levan un ano celebrando o seu 40 aniversario, unha lista xa ampla de actividades dirixidas a apoiar novos proxectos e a formar empresarios e traballadores. Anualmente se vienen atendiendo y acompañando una media de 65 o 70 proyectos de emprendimiento y se atienden entre 50 a 60 consultas de diversa índole cada mes. La segunda aula de estrategia empresarial, las terceras jornadas técnicas y una potente web que esperamos esté abierta al completo antes de concluir el año. Los afterwork que hemos desarrollado se han convertido en cierta forma en la estrella de nuestro aniversario y han cumplido con creces su objetivo. Nos resta para concluir este especial año una publicación y que recogerá una visión de estos 40 años de la empresa en Pontevedra e a perspectiva que se tiene de los próximos. Foi unha noite de recordar o pasado, pero sobre todo de mirar cara ao futuro, adaptándose e asumindo os cambios que se están a dar no mundo empresarial. Ahora toca seguir con el recuerdo y las enseñanzas del pasado y tratando de, en cierta forma, adelantarnos a ese futuro, o al menos cogiéndole la marcha y con los cascos y protecciones necesarias, pues ya sabemos que en esta ancha autopista del futuro no habrá límites de velocidad. Una de las labores fundamentales de la Confederación de Empresarios de Pontevedra y también de AEMPE es la defensa de la libertad de empresa, la reivindicación del empresario como creador de empleo y de la iniciativa privada como motor del progreso socioeconómico de nuestra provincia. A esta cita tamén acudiron representantes das diferentes administracións. Todos coincidiron a hora de destacar o papel que xogan os empresarios no tecido económico das vilas como motores da sociedade e para a creación de emprego. Ustedes son los portadores del talento y los que hacen posible el éxito también de las ciudades y de los territorios como la provincia de Pontevedra. Son ustedes el motor de la sociedad. Esto es fácil decirlo cuando hay empresarios, pero hay que decirlo siempre. Hay algunos que dicen por ahí, como ataque, son ustedes amigos de los empresarios. Pues a mucha honra, es que hay que ser amigos de los que crean riqueza. Es que si queremos que las administraciones lo van a hacer todo, nos estamos equivocando absolutamente. A EMPE, que son asociados da pequena e mediana empresa e comercio, etc., son unha peza fundamental da sociedade, son unha peza fundamental das cidades, porque xeneran emprego de calidade, pero desde o punto de vista dun alcalde teñen unha parte moi importante que é crear cidade. A finais deste 2018 a EMPE celebrará novas eleccións para renovar a directiva da asociación. A día de hoxe engloba máis de 5.000 traballadores de pequenas e medianas empresas e plantexas incorporar a colectivos de comerciantes.